Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Un gran libro que puedes estudiar es el libro de Job. Recordarás que Job recibió a 3 amigos y luego a un cuarto, que tenían una teología terrible. ¿Qué fue lo que básicamente le dijeron a Job? Le dijeron que en este mundo las cosas buenas le pasan a la gente buena y las cosas malas le pasan a la gente mala. Eso simplemente no es verdad. No vivimos actualmente en el reino de Dios, sino que vivimos en un mundo caído, en un mundo de tinieblas, un mundo de mentiras y engaño, un mundo maligno. Por esto, debemos desear el reino de Dios, porque solo en el reino de Dios habrá justicia. Allá estará en total vigencia el justo gobierno de Dios. Pero no es así en este mundo. En este mundo muchas cosas injustas, impías e incorrectas ocurren, y ocurren con demasiada frecuencia. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 13. Libro de Lucas, capítulo 13. Aquí el Mesías nos hablará de la importancia de escapar del juicio que viene sobre este mundo. Entendamos que hay cosas que pasan en este mundo que no podemos evitar. Pero el juicio que Dios traerá a este mundo, sí lo puedes evitar. ¿Cómo? Solamente hay una manera, y la descubriremos en este pasaje. Así que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, iniciando en el verso 1, donde leemos: Pero estaban presentes con él, en ese momento. Dice que había un grupo de personas que le hablaban acerca de los Galileos. ¿Y qué pasaba con esta gente de Galilea? Sigamos leyendo el verso 1. Cuya sangre, su sangre, Pilato mezcló con sus sacrificios. Entonces, esto relata que un grupo de Galileos llegó a Jerusalén con el fin de adorar a Dios, lo cual es algo bueno. Sabemos que la Escritura dice: no te presentes con manos vacías ante el Señor. Estos individuos de Galilea, obviamente judíos, llegaron con el fin de adorar al Dios de Israel, en el templo en Jerusalén, y no llegaron con manos vacías, sino que traían sacrificios. Pero por alguna razón que desconocemos, Pilato los mató. Tomó su sangre y la mezcló con la sangre de los sacrificios. ¡Qué perverso! ¡Qué demente! Pero Pilato era un hombre malvado. Noten algo. Cuando estos individuos que estaban con Yeshua le contaban estas cosas, noten lo que él respondió. Verso 2. Y Yeshua respondiendo les dijo: ¿piensan que estos Galileos eran peores pecadores que todos los demás Galileos para que estas cosas les pasaran, o para que estas cosas padecieran? ¿Y qué respondió Yeshua a su propio planteamiento, según el cual esto les pasó porque eran hombres muy malos, peores que todos los demás Galileos, y por eso sufrieron algo tan terrible? ¿Qué dijo él? Pasemos al verso 3. No. Claramente, él les dice que estas cosas tan terribles que les sucedieron no pasaron porque fueran malas personas. En otras palabras, ellos no lo merecían. Y luego añade: les digo que si no se arrepienten, todos ustedes perecerán. Entonces, aquí les dice algo, y es que estamos viendo un evento horrible en el que
un líder perverso, cuando tiene autoridad, ve un grupo que llega para adorar al Dios de Israel en el templo en Jerusalén. ¿Y qué hace él? Por alguna razón que no sabemos, los asesina, mezclando su sangre con los sacrificios que ellos ofrecían. E insisto, algo espiritualmente retorcido, maligno, corrupto. Pero Pilato lo hizo. ¿Y qué descubrimos? Que Yeshua le dice, no es debido a algún pecado o porque ellos fueran malas personas que esto les ocurrió. Pero nos advierte, si ustedes no se arrepienten, algo les pasará. Y eso es que ustedes se encontrarán con el juicio de Dios. Leamos nuevamente el verso 3. No, sino que les digo que si no se arrepienten, todos ustedes perecerán. Ahora nos quiere dar otro ejemplo. Verso 4. O aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que estos eran más deudores que todo el resto del pueblo que habitaba en Jerusalén. Sabemos algo. Existe un estanque. El término literalmente es un manantial. Lo que ocurría era que la gente era enviada allí a recoger agua. Pero mientras eso sucedía, 18 personas murieron. ¿Por qué? Porque una torre que estaba en ese lugar cayó sobre ellos. Y 18 personas fallecieron. Un evento trágico. Lo que uno tiende a hacer es a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? No tenemos la respuesta. De igual manera, a Job, quien sufrió terriblemente, jamás se le dio una respuesta sobre por qué sufrió. Nosotros como lectores sabemos que Job nunca lo supo en esta vida. Él ciertamente lo sabe ahora, pero no lo supo cuando estaba atravesando tanta calamidad. Así que, esta torre de Siloé cayó sobre ellos y los mató. Y Yeshua dijo, ¿ustedes creen que ellos eran más deudores que toda la gente que vivía en Jerusalén? Y leamos ahora el verso 5. No, les digo a ustedes. Y de nuevo, el mismo comentario. Pero si no se arrepienten, todos ustedes igualmente perecerán. De lo que está hablando y el contexto que veníamos estudiando durante las últimas 7 semanas refuerza la idea aquí. Verán, el tema que hemos venido estudiando es el juicio. ¿Y qué pasa? La gente mira las cosas terribles y trágicas que pasan en este mundo y preguntan, ¿por qué? Y muchas veces vemos algo malo que pasa y le prestamos atención. Tomamos precauciones, no nos acercamos a ese terreno peligroso, no visitamos ese lugar, cosas por el estilo, e intentamos cuidarnos de sufrir una tragedia similar. Pero, ¿qué nos enseña el Mesías? Él dice, entiendan que hay un juicio de Dios que viene a este mundo. Y en el pasaje vemos que hubo cierto grupo de galileos junto a otros 18 habitantes de Jerusalén que murieron. Numéricamente, era un pequeño porcentaje de la población, un puñado de personas. Pero el juicio de Dios vendrá sobre este mundo en su totalidad. La pregunta es la siguiente. Si una torre cayó sobre la gente, y alguno dirá, bueno, esa torre era vieja, no la habían reparado en mucho tiempo y por tanto, yo puedo entender que esa torre colapse. Y si luego ves otra torre en un estado similar, no te acercarías a ella, tomarías precauciones y no actuarías de manera insensata, pero ¿qué sabemos? Yeshua nos ha dicho una y otra vez, aquel que nos ama, aquel que demostró su amor por nosotros, que el juicio vendrá. Y lo que debemos entender es lo siguiente, que el juicio de Dios es justo.
La gente será juzgada por Dios de manera apropiada, precisa y justa. Pero lo que debemos saber también es que solo hay un camino y no otro, un camino y solamente un camino para evitar el juicio de Dios. Y vemos aquí un término muy importante que aparece 2 veces y es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa darle la espalda al pecado para caminar hacia Dios. El arrepentimiento fundamentalmente es un cambio de mentalidad, según el cual dejamos de estar de acuerdo con el mundo, y ese es el problema. Este mundo, como dije, es un lugar muy maligno, un lugar de injusticia, un lugar de perversión, un lugar de corrupción, un lugar de falsedad. Por tanto, no debemos pensar de acuerdo con los caminos del mundo, no debemos entrar en acuerdo con el mundo. En cambio, debemos entrar en acuerdo con Dios, y ese es el primer paso del arrepentimiento, cuando le decimos sí a Dios. Cuando Dios nos diga que, eso no importa, con todo lo que salga de la boca de Dios tenemos que estar de acuerdo. Pero, ¿qué pasa hoy en día? La gente es muy orgullosa. Oímos algo que dice la Biblia y respondemos, bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién eres tú para no estar de acuerdo con Dios? No seas insensato, no seas orgulloso. Dios es el creador de todas las cosas. Y dirás, bueno, yo no lo veo así. Yo creo que todas las cosas surgieron de manera natural. ¿Qué hay de natural en cuanto a este mundo? Existe un orden, y es evidente que hubo un creador. Las cosas no suceden simplemente de la nada. Tiene que haber lo que la ciencia llama en una de sus leyes causa y efecto. La energía no surge espontáneamente, no puede ser creada ni destruida, solo se transforma. Dios es poder. Él es mucho más que eso, pero Dios es la fuente de toda la creación. Y cuando vemos su creación, vemos orden y vemos que hay un diseño perfecto, que las cosas funcionan por una razón. Y, por lo tanto, debemos buscar a este Creador. Y la Biblia dice que cuando lo busquemos, lo encontraremos. Y, por tanto, si encontramos al Creador, ¿cuál debería ser la respuesta natural? Adorarlo. Y no existe adoración en desobediencia. La adoración se trata de que nosotros nos rindamos a Dios, reconociendo, una gran palabra, reconociendo su autoridad sobre nuestra vida. Solamente cuando le decimos que sí a Dios, entrando en acuerdo con Él y con todo lo que su palabra dice, solo así podremos esperar que Dios haga una obra en nuestra vida, que comience a edificarnos y que nos cambie para lentamente empezar a forjar una nueva manera de pensar. Una manera de pensar que esté de acuerdo con Dios. Este es un proceso conocido como santificación, un proceso que nos va volviendo santos, y la santidad siempre se relaciona con los propósitos de Dios. Yo me conduzco en santidad cuando sirvo a Dios de acuerdo con sus propósitos. Cuando me sirvo a mí mismo, cuando hago lo que yo quiero, no estoy conduciéndome de manera santa, sino de la manera más impía posible, porque estoy haciendo lo que yo considero correcto, basado en la influencia de este mundo. No permitas que el mundo influya en ti. Déjate influenciar solo por la unción del Espíritu Santo. ¿Y todo eso empieza con qué? Todo empieza con el arrepentimiento. Por esto Él dice 2 veces aquí, arrepiéntanse. Leamos nuevamente el verso 5. Dice, no. Les digo a ustedes en cuanto a estos 18, que ellos no eran peores pecadores que los demás habitantes de Jerusalén. Pero dice, si ustedes no se arrepienten, igualmente perecerán. Verso 6. Pero Él dijo esta parábola. Ahora nos encontraremos con otra parábola, y esta se relaciona con una higuera. Lo más importante en cuanto a eso es lo siguiente. Vemos que la higuera se relaciona con Israel.
Y este es un mensaje para Israel, para el pueblo de Dios. Si tú estás en una relación de pacto con Dios, esto también aplica para ti. Noten lo que dice. Verso 6. Pero él dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera en su viña, la cual había plantado, y él vino a buscar fruto en ella y no halló. Vemos algo. Este hombre había plantado en su viña una higuera. Por tanto, llegó buscando algún fruto en ella. Eso parece razonable. Tú plantas un árbol esperando que éste dé fruto. Pero, aquí está el problema. Eso suena lógico, pero él no halló fruto. Y como no halló fruto, ¿qué quiso hacer? Pues él iba a cometer un error trágico. Y lo que dice aquí es que él no halló fruto en ella. Verso 7. Pero le dijo al viñador, he aquí, por 3 años he venido buscando fruto de esta higuera, y no lo he encontrado. ¿Y qué dijo él? Córtala. Si conoces la Biblia, entenderás algo. Este hombre está molesto porque no se ha beneficiado, porque no ha prosperado, no ha visto fruto de su trabajo. Está molesto y por esto da una instrucción. Y aquí está la clave. Él decretará juicio, su juicio, sobre esta higuera. Pero ¿cuál es el problema? Bien, si conoces la Biblia, sabrás que en el libro de Levítico dice que cuando plantes un árbol, su fruto queda prohibido por 3 años. Así que él pensaba que había sufrido pérdidas, pero en todos esos 3 años, a él no le correspondía ese fruto. Su fruto de producirse alguno habría sido determinado olá, que significa prohibido. Es el mismo término para incircunciso, algo que no es reconocido por Dios. Él no debía andar buscando cosas que Dios no reconoce. Pero él pertenece al mundo y por tanto no le presta atención a la palabra de Dios, ni a los mandamientos de Dios. Él quiere fruto y lo quiere ya. ¿Qué dice luego? De nuevo, como no recogió fruto, dice, córtala. Porque, ¿para qué desperdicia también la tierra? Deberíamos aprovechar ese terreno. Él quiere sacarle provecho a toda su tierra. Por tanto, él veía problemas con la higuera. Pero la higuera no tiene problemas. La higuera está funcionando de acuerdo a los estándares de Dios. Y los estándares de Dios dicen que todo fruto que se produce durante los primeros 3 años no te pertenece a ti, está prohibido. Ahora, en el 4.º año, y de eso es de lo que hablaremos, en el 4.º año, ese fruto le pertenece a Dios. Este obrero del viñedo, en los viñedos, si te fijas, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, los viñedos y la higuera siempre simbolizan a Israel. Y vemos aquí en el verso 8 que dice, pero él respondió, y este que respondió es el obrero de la viña, y le dijo a él, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y le coloque fertilizante. Literalmente dice estiércol. Así que dice, en este año, y entendamos algo, era en ese 4.º año que ellos debían esperar fruto. No en los primeros 3, porque son irrelevantes según los estándares de Dios. Los estándares de Dios dicen fruto, los primeros 3 años, prohibido. No lo coseches, no lo comas, no lo vendas, está prohibido, no lo toques, solo déjalo ser. Este hombre piensa que ha sufrido pérdidas, pero no es así. Él simplemente quiere algo que no le pertenece. Y luego, al 4.º año, de acuerdo con este mismo pasaje de Levítico, todo lo que se produzca en el 4.º año le pertenece a Dios.
Y lo que concluiríamos con base en esto es que el obrero de la viña está preocupado de que Dios reciba lo que le pertenece. Entonces, dice aquí, no la cortes todavía, permíteme cavar a su alrededor, agregarle fertilizante, y si ella hace o produce fruto, la implicación es, y lo podemos leer, él está confiado, ella producirá fruto. ¿Por qué? Porque este es el año de Dios, este es el tiempo de Dios y Dios se manifestará. Ese es el mensaje aquí, que los primeros 3 años el fruto que produzca está prohibido, no es digno de ser llamado fruto, pero en el 4º año, esa cosecha, esa producción será notablemente distinta. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Y cuando ordenas tu vida de acuerdo a los estándares e instrucciones de Dios, tú vas a ver fruto. Vas a ver ese espíritu de victoria. Pero él dijo, sin embargo, fíjate en el final. Pero si no da fruto, entonces dice, tú serás capaz en el futuro, tú serás capaz de cortarla. Aquí está el mensaje. En ocasiones queremos destruir ciertas cosas. Nos damos por vencido con ellas demasiado pronto, porque no vemos el orden de Dios. Y cuando no aplicamos la verdad de Dios a una situación, vamos a sufrir pérdidas. Si este hombre, el dueño del viñedo, hubiera hecho lo que quería hacer y hubiera cortado la higuera, bueno, el resultado sería que no habría fruto para Dios y él habría sufrido pérdidas, porque ese árbol tenía un potencial dentro de la estructura de Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿deseas tú que la estructura de Dios gobierne tu vida? ¿Estás dispuesto a someterte a Él? Es solamente cuando nos sometemos a los estándares de Dios, y déjame decirte que estar en la voluntad de Dios es estar en el lugar más seguro posible. ¿Significa eso que nada malo pasará? No he dicho eso. De hecho, cuando estás en su voluntad, con frecuencia el enemigo te perseguirá. Tú ciertamente sufrirás, pero no atravesarás eso solo, ni lo atravesarás vacío, sino que lo atravesarás con Dios, bajo su unción. Con su presencia y su unción, con frecuencia podremos vencer. Este es el mensaje de esta parábola. No esperes aquello que Dios no quiere que tengamos. No busques aquello que no es para ti. En cambio, busca aquello que está de acuerdo con el propósito de Dios. Este obrero fue sabio. ¿Por qué? Porque él quería que ese árbol no fuese cortado, no fuese juzgado, sino que diera fruto para los propósitos de Dios. Y debo esforzarme por dar fruto, no para mis objetivos, ni para lo que me beneficia a mí. ¿Por qué? Bien, la Biblia dice que normalmente, aunque con algunas excepciones, pues algunos viven más, otros menos, pero el promedio de vida bíblico va de 70 a 80 años. Y eso sigue estando vigente, ¿no es así? La expectativa de vida actual en estos tiempos modernos, con todo y la medicina moderna, los tratamientos y demás, es tanto para hombres como para mujeres de unos 80 años de edad. Las mujeres generalmente viven un poco más que los hombres, pero en promedio se habla de 80 años. Lo que debemos ver es lo siguiente: no te dejes engañar por la vida en este mundo. Y lo que quiero decir es simplemente esto. ¿Qué son 70 u 80 años? O incluso más, 90 o 100 años, comparado con la eternidad? Debemos recordar lo que dice Santiago, que esta vida no es más que una neblina. Está aquí ahora, pero se disipa rápidamente. Puedo ver en mi propia vida, al ir envejeciendo, que lo que antes nos parecía un periodo de tiempo larguísimo, 20 años parecen, cuando tienes 10, un tiempo muy largo.
Pero cuando tienes 60, hablar de 20 años o de 30 años ya no te parece una cantidad tan larga. Debemos tener una perspectiva de reino, y eso significa que tomemos nuestras decisiones pensando en la eternidad. Así que te pregunto, ¿estás tomando decisiones para la eternidad? ¿Tienes mentalidad de reino? ¿Eres una persona que se está alejando de este mundo, lejos de los estándares y perspectivas de este mundo, para que puedas ver las cosas desde la perspectiva de Dios y tomar decisiones que agradan a Dios, las cuales tendrán implicaciones eternas, consecuencias eternas? A eso hemos sido llamados. No se dejen engañar. No pongan el énfasis en 70 u 80 años. Pongan el énfasis en el reino. El reto es vivir una vida de arrepentimiento que demuestre frutos dignos de ese arrepentimiento. El reto es ver tu vida transformada. El arrepentimiento es un término de cambio, un término de transformación. Vive una vida de arrepentimiento. Vuélvete no solo a Dios, sino a los propósitos de Dios, con el fin de que puedas servirle y edificar un futuro de reino, que será satisfactorio para ti y agradable para Él, porque vas a escucharle decir, bien hecho. No hay nada mejor que ser un siervo obediente de Dios, uno que le complace y que lleva a cabo su voluntad. Cerraremos la enseñanza de hoy con lo siguiente. Nadie se ha arrepentido jamás cuando pensamos en las cosas desde una perspectiva eterna. Nadie jamás se arrepentirá de haber entrado en acuerdo con Dios, de haber servido a Dios, de haber cumplido sus propósitos. De hecho, esas cosas son fuente de gozo por la eternidad. No sabemos cuánto tiempo de vida nos quede. Si es 1 año, 5, 10, quizás seas joven y tengas más de la mitad de tu vida por delante, o quizás la mayor parte de tu vida ya pasó. Toma hoy la decisión de ser sabio, de vivir una vida de arrepentimiento, volviéndote a Dios, cumpliendo sus propósitos y siendo cada día una ofrenda para Él. Como dice Pablo, ofreciéndonos como sacrificios vivos que dan un servicio agradable a Dios. Algo que todo el que recibe la misericordia de Dios se siente motivado a realizar. Toma decisiones que honren a Dios. Esto es lo correcto en este mundo y especialmente en el mundo que vendrá, es decir, en el reino de Dios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.